Radio Educación desde la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Radio Educación. Todo lo que se ha dicho sobre las mujeres lo han dicho los hombres. Las mujeres en la historia no han hablado. Hay que hablar con ellas. Poulain de la Barre. Las mujeres contamos. Contamos. No solo somos un poco más de la mitad del mundo. Nuestra sociedad cuenta con nosotras para la transformación social. Sé parte de nuestro presente. Dialoguemos de la política. De lo público y de lo íntimo. Con perspectiva de género. ¿Qué y cómo contamos las mujeres? La Ilustración tuvo una hija no deseada. Ella ha demostrado ser persistente, contestataria, capaz de transformarse al paso de los siglos y establecer los cimientos de sociedades justas. Y es que, sin proponérselo, algunos hombres de esa época admitieron que las mujeres somos racionales y que la razón ilustrada debía ser el principio de liberación para todos los seres humanos capaces de conquistar la autonomía a través del pensamiento. Así, después de la larga noche del oscurantismo, en el siglo de las luces se retoma el debate acerca de la igualdad entre hombres y mujeres, un pendiente puesto sobre la mesa por el filósofo cartesiano François Poulain de la Barre. En una revisión histórica podemos encontrar intelectuales que han aportado ideas para que las élites masculinas desistan de justificar la sumisión de las mujeres. Soy la igualdad, hija no deseada de la Ilustración. Sigo viva por el pensamiento y la acción de las integrantes de la vasta genealogía feminista. En la cuenta de los días, en 1791, la escritora francesa Olympe de Gouges redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, considerado uno de los primeros documentos históricos que propone la igualdad de derechos de las mujeres en relación a los varones. Este acontecimiento ocurrió en la Europa de la Ilustración. Ahí encontramos el germen del cuestionamiento a las monarquías absolutas, de las revoluciones libertarias del siglo XIX, así como del concepto de igualdad ante la ley. Se considera también que este es un primer momento de avances en la conquista de derechos para las mujeres. El tema de esta noche, revisión histórica de los procesos de igualdad entre mujeres y hombres
y damos la bienvenida a nuestra invitada. ¿Podrías presentarte para nuestras audiencias? Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Jessica Méndez Mercado. Soy historiadora de formación en posgrado y socióloga de primera formación. Mi línea de investigación, los temas que yo trabajo, pues es historia de las mujeres en México, sobre todo historia del feminismo, aunque bueno, también historia del feminismo en general, digamos, como movimiento social, y algunas cuestiones de identidades de género también son temas que he trabajado. Pues gracias, Jessica, por aceptar estar en Las Mujeres Contamos. Muy buenas noches. Buenas noches, al contrario, muchísimas gracias por esta invitación. Ante este micrófono, Ana Leticia Vargas, y en época de pandemia, detrás de las pantallas, todo el equipo de Las Mujeres Contamos, encabezado por Guadalupe Sánchez López, le invita a permanecer la próxima hora en sintonía con este programa. Tejamos juntas y juntos la red de ayuda y compartamos experiencias con perspectiva de género. Búscanos en Facebook como Las Mujeres Contamos. En esta emisión grabada, la invitación es a que nos escriba y nos cuente su historia. Las mujeres somos las que atesoramos la palabra, las que guardamos las historias familiar, personal y social, y de nuestro equipo de producción, Marlene Reyes y Edith Díaz, les invitan a contar todas estas historias y a compartirlas con las y los escuchas de este programa. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos con nuestra invitada Jessica Méndez Mercado. Ella licenciada en Sociología por la UAM Azcapotzalco, maestra en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora, donde actualmente cursa el doctorado, también en Historia Moderna y Contemporánea, e integrante del colectivo de investigación Congenia AC. El tema de este martes: revisión histórica de los procesos de igualdad entre mujeres y hombres. Jessica, ¿cómo era para las mujeres el mundo antes de las transformaciones que trajo consigo la Ilustración? ¿A qué podían aspirar y qué les estaba prohibido? ¿Cuáles eran, hoy lo diríamos quizá en estos términos, los mandatos de género que condicionaban su existencia? Hay que tener en cuenta primero que las transformaciones en la situación de las mujeres van a ser de muy largo plazo, muy, muy largo plazo. No vamos a poder notar transformaciones tan visibles, tan evidentes en la situación de las mujeres hasta ya el siglo XIX. En realidad, lo que vemos con el antiguo régimen y la Ilustración y posteriormente el establecimiento de las sociedades modernas es una continuidad en la situación de las mujeres. ¿En qué sentido? Bueno, primero, son consideradas seres humanos o de segunda, son consideradas personas incapaces de valerse por sí mismas, caen dentro de esta noción de eternas menores de edad, es decir, no se les reconoce una capacidad de autonomía, de autogobierno, de autodeterminación. Por lo tanto, se ve en la necesidad de estar supeditadas todo el tiempo a una autoridad masculina. Vemos, por ejemplo, que se mantiene en la situación previa a la Ilustración y en la sociedad posterior, estas medidas que se mezclan un poco entre la protección hacia las mujeres, medidas que buscan mantenerlas resguardadas,
pero también medidas restrictivas, es decir, medidas que no les permiten desarrollarse o desenvolverse en la sociedad a partir de que, bueno, se considera que no tienen la capacidad de hacerlo. Y vemos también que la situación de las mujeres en estos contextos van a estar determinada sobre todo por su estatus civil. Las leyes, si nos detenemos a revisar un poco la legislación, por ejemplo, otorgan un poco más de ventajas, de beneficios, por así decirlo, a las solteras emancipadas, es decir, aquellas mujeres que logran una mayoría de edad y no se han casado y consiguen emancipación, que también era todo un proceso legal, y a las viudas. Respecto de las mujeres casadas, las mujeres casadas van a tener menos acceso a derechos. Por ejemplo, las solteras emancipadas y las viudas podían trabajar sin necesidad de un permiso del marido o del padre, mientras que las mujeres casadas solo podían tener acceso a un empleo si tenían la autorización por escrito de su marido. Entonces vemos ahí que hay una serie de cuestiones que van a tener que ver sí con la condición de las mujeres, pero también con la manera en que son percibidas socialmente. Y esta percepción social se va a mantener a lo largo del siglo XVIII todavía y va a empezar ya a cambiar en el siglo XIX, cuando justo el feminismo va a tomar otra cara, va a empezar a establecerse como un movimiento social de masas. Y entonces es ahí donde ya podemos ver un cambio en la situación de las mujeres. Pero en este momento de la ilustración, del establecimiento de las sociedades modernas, aún se mantiene esta noción de que las mujeres tienen menor capacidad mental, que no tienen, por lo tanto, los recursos, las habilidades para ser autónomas, que necesitan ser protegidas, que necesitan ser cuidadas, vigiladas, y va a tardar muchísimo en cambiar esa concepción socialmente. Y Jessica, sin embargo, ubicadas en una línea del tiempo, ¿es correcto o no afirmar que los referentes teóricos propios del feminismo se encuentran en la Ilustración, en ese siglo XVIII? Es correcto. La Ilustración, como movimiento filosófico, como corriente de pensamiento, va a marcar precisamente las bases de las sociedades modernas. Va a ser justamente con el racionalismo, con el justnaturalismo que se dan en la Ilustración, donde se establezcan las bases de las sociedades modernas de la participación política, y es en este mismo momento donde surgen los antecedentes del feminismo contemporáneo, lo que se conoce como feminismo ilustrado. Y es precisamente por eso que en este momento surgen los feminismos, los primeros feminismos, no como un movimiento social, que es como se conoce actualmente el feminismo, sino como una crítica ética, política y filosófica de estos postulados. Entonces, sí, el origen del feminismo está en este momento en la Ilustración, pero no podemos notar en ese momento todavía cambios considerables en la situación de las mujeres, sino lo que se empieza a dar es justamente una reflexión más profunda, más analítica, con una argumentación más sólida de su situación y de por qué esto es injusto, por qué no puede mantenerse dentro de los postulados de ilustrados. ¿Y de parte de quién viene esta crítica? Y lo preguntamos porque hasta donde sabemos, en sus orígenes, la Ilustración fue, digamos, poco consecuente con los derechos que proclamaba. Por ejemplo, esta categoría de hombre libre y luego de ciudadano aplicaba solo para los varones. ¿Por qué los pensadores de la época, o al menos la mayoría de ellos, dejaron fuera a las mujeres? ¿Y quiénes empezaron a desarrollar esta crítica hacia lo que planteaban estos grandes pensadores de la Ilustración? La crítica a los grandes pensadores viene desde el mismo momento en que se empiezan a gestar estas ideas racionalistas, estas ideas ilustradas. Una de las primeras autoras feministas ilustradas es Mary de Gournay, que publica en 1662 un texto que se llama De la igualdad entre hombres y mujeres. Y precisamente lo que va a hacer es señalar esta incongruencia que tienen aquellos que critican en el espacio público el poder absoluto del rey sobre el pueblo, basado en una desigualdad natural, pero que les parece lo más normal del mundo y que además no lo cuestionan y no tienen la menor intención de cambiarlo, que al interior del espacio doméstico se mantenga esa misma lógica de desigualdad natural, y que entonces el hombre sea un rey ante su esposa, pero también ante sus hijas e hijos y ante las demás personas que integran la casa, el espacio doméstico. Vamos a ver entonces desde ese momento también voces de varones, de pensadores ilustrados, que van a estar en consonancia con esta reflexión, como es el caso de Pauline de Labarre, que va a publicar en 1673 su libro De la igualdad de los sexos,
y que justamente va a señalar en una de las frases que vienen ahí: el entendimiento no tiene sexo. La capacidad de razonar, que finalmente es la base de la Ilustración, el racionalismo, pues no está determinado ni viene de la mano por un sexo. No es que los hombres sí tengan la capacidad de razonar porque son hombres y las mujeres no, sino que tiene que ver más bien con cuestiones de educación, que tiene que ver con otras cuestiones y no viene dado por naturaleza. Entonces, digamos, estas son reflexiones que se están haciendo también por los hombres, por los pensadores, pero que, bueno, en la medida en que finalmente quienes están en el espacio público, quienes tienen la voz principal, la voz cantante, son los varones, y que la mayoría de estos más bien siguen manteniendo esta incongruencia, siguen manteniendo esta diferenciación de desigualdad natural en el espacio doméstico, hacen como lo que llamamos ahora este pacto patriarcal, estrategias patriarcales, que van a invisibilizar, que van a anular de la historia oficial, digamos, estas otras voces disidentes. Entonces ahora lo que corresponde es irlas rescatando en la medida de lo posible. Sin duda, y como tú ya lo comentas, cuando se aborda este periodo histórico, la Ilustración, los nombres que normalmente escuchamos una y otra vez y quienes son estudiados son varones como Rousseau, como Montesquieu, como Diderot, como D'Alembert, entre muchos otros. Pero en este punto, Jessica Méndez Mercado, quisiéramos pedirte que nos hablaras del papel que jugaron las mujeres. Ellas aparecieron también en el movimiento. ¿Cuál fue su incidencia? En esa época podemos hablar y rescatar, o ya se está haciendo de hecho, de escritoras, científicas, revolucionarias, mujeres que regentaban salones literarios o incluso que tomaron las armas. ¿Es así, Jessica? Invisibilizadas o no, pero las mujeres ahí estuvieron. Sí, las mujeres siempre han estado ahí. Desde la historia de las mujeres, lo que se ha buscado hacer es justamente generar herramientas metodológicas y analíticas que nos permitan rescatarlas, que nos permitan ubicarlas y hacerlas visibles dentro de la historia general. Es complicado porque, bueno, para poder hacerlo necesitamos tener acceso a fuentes, y si estaban siendo invisibilizadas, omitidas deliberadamente en ese momento, cuesta más trabajo encontrar esas fuentes de manera tan directa, que nos digan aquí estaban las mujeres. Entonces, bueno, lo que se hace es justamente ir rastreando, empezar por las mujeres de las que sí tenemos un registro, que son justo como tú mencionas, las que siempre aparecen, las que siempre se mencionan, las que podemos tener un documento que nos diga aquí estuvo esta mujer y esto fue lo que dijo, y a partir de ahí comenzar a rastrear a las demás mujeres. Sí, es cierto, las mujeres participaron en todos estos movimientos ilustrados y que se dieron a partir de la Ilustración, como las luchas de independencia en América Latina, pero bueno, cuesta trabajo precisamente por eso, porque han sido invisibilizadas. Pero desde la historia de las mujeres, y sobre todo en años más recientes, ahora con los centenarios de las independencias en América Latina, se dio una gran producción de investigaciones que buscan rescatarlas y que nos permiten ver el papel y el peso de su participación. En México, pues los referentes son Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, pero poco a poco han ido surgiendo otros nombres, otras mujeres protagonistas, y nos han permitido ver que, bueno, sí estaban en esta reflexión teórica, en este momento reflexionando sobre el papel de las mujeres en la sociedad, pero también participando de manera activa en los movimientos. En el caso de la Revolución Francesa tenemos lo que se conoce como el episodio del pan, que básicamente eran mujeres demandando el acceso al pan, el acceso a los alimentos, porque además también en el caso de las mujeres siempre está esta relación de ida y vuelta con otras situaciones que tienen que ver con su vida cotidiana. Y entonces eso también son espacios o son puertas que nos permiten por ahí ingresar a visibilizar a las mujeres y su participación en estos movimientos. Para el caso de nuestro continente, ya mencionaste algunos nombres. ¿Qué hay propiamente sobre las mujeres de la Ilustración, las mujeres europeas, me refiero, de las que hoy se guarda memoria? ¿Podrías mencionar a algunas de ellas? Las feministas ilustradas de las que se tiene hasta ahora registro son, como ya les mencionaba, Mary de Gournay, que además es interesante porque se publica 30 años antes de que Hobbes publique el Leviatán. Entonces eso nos está hablando también de en qué momento están discutiendo ya estas mujeres y cómo fueron completamente invisibilizadas, porque por supuesto que
que en un ambiente de intercambio, de interlocución intelectual, seguramente su obra fue conocida. Otras autoras son Olympe de Gouges, con su texto sobre la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que nos muestra a partir de una resignificación, redefinición en 1791. Ella publica su texto en 1791. 2 años antes aparece la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y lo que ella hace no solo es mostrar cómo este masculino genérico que se suele utilizar al hablar, a veces engloba a las mujeres, a veces no las incluye, y eso pues más bien tiene que ver con el uso que se le da al lenguaje. Entonces ella lo que hace es visibilizarlas, pero también visibilizar su participación dentro de todo el proceso revolucionario francés y señalar por qué les corresponden los derechos, los mismos derechos que los hombres. Otra autora es Mary Wollstonecraft, con su texto que también se llama Vindicación de los Derechos de la Mujer, y que precisamente va en esta consonancia del feminismo ilustrado, de la ilustración, del racionalismo, del justnaturalismo. Otra autora es Mary Astell. Ella tiene un trabajo que está publicado como en 2 partes, que se llaman Una propuesta seria para las damas, y la segunda parte que se llama Algunas reflexiones sobre el matrimonio. Justamente en estos 2 textos ella pues va a mostrar estas incongruencias, sobre todo en el segundo, en el que tiene que ver con el matrimonio, cómo es el espacio doméstico, cómo es el matrimonio, finalmente una situación de sujeción, de subordinación para las mujeres, y por qué seguir concibiendo ese tipo de relación de desigualdad natural es incompatible con los postulados de igualdad natural que finalmente dan base a las sociedades modernas y que parten de la Ilustración. Otras mujeres que están en esa época, que se han podido rescatar, aunque no son propiamente autoras, pero que están teniendo una participación, Mademoiselle Jotin, Sylvine de Maréchal, Théorine de Méricourt, o sea, son mujeres que están participando, que nos permiten mostrar cómo las mujeres se involucraban y que son de los nombres que se han podido rescatar. Jessica, y en su época, ¿cómo fueron recibidos estos textos? No solamente de parte de las mujeres, de las feministas ilustradas, sino también en ese círculo más amplio donde estaban los varones ilustrados y desde luego el resto de la sociedad, que bueno, ya nos comentabas que el impacto realmente se empezará a ver hasta el siglo siguiente. El impacto del feminismo como movimiento social se comienza a ver hasta el siglo siguiente. Aquí es una respuesta complicada en el sentido de que tiene muchas aristas lo que estamos hablando. Por un lado, no hay que perder de vista que en estos siglos, en estos años, la mayor parte de la población es analfabeta. Entonces, la difusión de estas ideas, tanto de hombres como de mujeres, va a darse sobre todo en prácticas de lectura de voz alta, en la distribución de folletines, en los pequeños mítines en las plazas de las ciudades, de los pueblos. Es decir, van a darse a conocer en ese momento, sobre todo por la cuestión oral, por la tradición oral. Sin embargo, en el mismo círculo de mujeres intelectuales, de feministas ilustradas, vamos a ver que un espacio muy importante van a ser los salones, y vamos a ver que de aquí surgen lo que se conoce como las saloniers, que son justamente mujeres de clase más acomodada que tuvieron acceso a una educación formal y que en estos espacios que son los salones vamos a tener un desarrollo intelectual y cultural mediado por el diálogo. Un poco como las tertulias en el siglo XIX, que es como un equivalente. En estos espacios las mujeres van a poder participar en igualdad de condiciones que los hombres. Es un espacio de interlocución y ellas son interlocutoras legítimas. O sea, es un espacio donde se les va a reconocer la misma validez a sus argumentos, a sus ideas, que a los varones que participan ahí. Y eso es importante porque en estos espacios ellas pueden manifestar su opinión acerca de los temas que estaban aconteciendo, pero también plantear sus propios intereses. Sabemos que muchos de estos autores acudían a este tipo de espacios. Por eso podemos suponer, podemos deducir que conocían los argumentos que daban las feministas y los feministas ilustrados, porque también había hombres que coincidían, que concordaban con estas mujeres. Pero como yo mencionaba al principio, la reacción antifeminista, podríamos decirlo de esa forma, pues es invisibilizarlo, es no nombrarlas, no reconocerlas. ¿Por qué? Porque en la medida en que se les dé ese reconocimiento como interlocutoras legítimas y en su propia producción intelectual ellos las nombraran, ellos las mencionaran,
pues le están dando validez, le están dando un reconocimiento a sus demandas. Y lo que ellos quieren hacer es darles la vuelta. Por eso es tan difícil rastrear un diálogo directo, por ejemplo, entre Hobbes y de Gournay, aunque seguramente él tuvo conocimiento de su obra, quizás hasta la pudo haber leído, pero no hay un reconocimiento, una legitimación. Entonces, por eso cuesta trabajo. Jessica, ¿y en qué momento es que se inicia este descubrimiento o estudio en torno a los aportes de las mujeres en la ilustración? Ya mencionabas que desde la historia de las mujeres hay un camino que ya se han dado. Estos pensamientos, estas ideas ilustradas han estado vigentes desde finales del siglo XVIII, que es cuando se publican estas obras, la de Olympe de Gouges, por ejemplo, de 1791, o las previas de Mary Astell, de Mary Wollstonecraft. Digamos, estas ideas han estado vigentes desde finales del siglo XVIII y se han conocido y se han reflexionado, se han utilizado por las feministas en el siglo XIX, en el siglo XX, pero digamos un estudio más formal que intente rescatar todos estos aportes, que sistematice todas estas aportaciones, que analice, que además permita construir esos puentes teóricos analíticos de este primer feminismo con los feminismos posteriores, pues se da iniciando la segunda mitad del siglo XX, cuando el feminismo hace su entrada en la academia y es cuando se empieza a hablar de historia de las mujeres, cuando la historia de las mujeres se conforma como una rama del quehacer historiográfico que genera estrategias metodológicas para analizar las fuentes, que generan nuevas preguntas de investigación a esas fuentes que ya había antes, que buscan nuevas fuentes. Entonces, en ese momento es que empiezan a rescatarse todas estas historias del feminismo, todos estos momentos, para justo también darle coherencia, darle una explicación, un significado, un sentido al movimiento feminista que está surgiendo en ese momento, sobre todo en los países anglosajones, en Europa, en Estados Unidos, que bueno, dicen, ya tenemos un trecho caminado, ya tenemos derechos conquistados, pero las mujeres seguimos en una situación de desigualdad, de subordinación. Entonces, esta idea, esta intención de tratar de buscar explicaciones de por qué sigue sucediendo, de cómo superarlo, pues es lo que da un poco origen a la historia de las mujeres y al inicio de los trabajos de investigación de todos estos temas. ¿Hay algún material escrito en video que tú nos pudieras recomendar para acercarnos justamente a este tema, el que hoy tratamos, esta revisión histórica de los procesos de igualdad entre mujeres y hombres, y para ubicarnos en el periodo de la Ilustración y en las reivindicaciones que a partir de ahí surgieron y que después fueron extendiéndose a favor de las mujeres, desde luego? Hay un texto que fue editado por el Instituto de la Mujer Oaxaqueña en 2008, que se puede además conseguir en línea, que se llama ¿Qué es y para qué es la perspectiva de género? Es un texto que está pensado como un manual de asignatura, como un libro de texto para educación superior. La ventaja de este libro es que contiene todo lo que yo les estoy hablando aquí de la Ilustración, del sufragismo después en el siglo XIX, del feminismo en el siglo XX, explicado a detalle, pero de una manera concisa. Tiene esta capacidad, esta cualidad de que vienen los datos muy precisos, pero muy puntuales. Entonces es un texto que, bueno, quien quiera tener un primer acercamiento a estos temas es una muy buena opción. Tú misma, Jessica Méndez Mercado, tienes un artículo sobre la Declaración de los Derechos del Hombre versus la Declaración de los Derechos de la Mujer. ¿Nos puedes hablar sobre el mismo? Es un texto que se publicó en 2012, forma parte de un libro coordinado por la doctora Estela Serret de Huamascapotzalco y es resultado del trabajo de investigación en un seminario que se llevó justo a cabo en Congenia, en este centro de investigación del cual formamos parte. En este artículo justamente analizó la vigencia de la obra de Olympe de Gouges, la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y cómo en otros momentos también esta reflexión que ella hace en cuanto al masculino genérico y cómo a veces sí incluye a las mujeres, a veces no, pues sigue muy vigente en nuestros días. Pero, por ejemplo, en México, en 1917, cuando se aprueba la Constitución mexicana, está redactada en masculino genérico. ¿Por qué? Porque, bueno, todo el texto
menciona a los ciudadanos, los mexicanos. Entonces, Ermila Galindo, tratando de demostrar que hay un feminismo organizado, que las mujeres quieren el derecho al voto en México, porque ella presentó en el Congreso Constituyente una petición para que se le otorgue el voto a las mujeres y fue rechazada. Entonces, bueno, la Constitución está redactada de una manera en que las mujeres están incluidas implícitamente, por lo tanto, pues puedo presentar mi candidatura como diputada. Obviamente no se le reconoció como candidata, su candidatura no fue legítima, no fue validada, y lo que ocurrió fue que para saldar o para sellar estos huecos que deja el masculino genérico, la ley electoral de 1918 ya especifica que solo son ciudadanos los varones. Entonces, bueno, vemos que es una situación que sigue vigente, que los derechos de las mujeres tienen además la necesidad de estarse visibilizando constantemente, porque aunque pudiera pensarse que lo que hizo Olympe de Gouges fue simplemente tomar la Declaración de los Derechos del Hombre e incluir ahí de manera explícita a las mujeres, en realidad sí hay algunos artículos que modifica para hacer todavía más evidente que las mujeres tienen derechos que no se les están reconociendo, que tienen situaciones específicas que tienen que ver con la estructura de género, con toda la carga simbólica de la estructura de género, de los roles de género, que también las ponen en una situación de desigualdad y que deben de ser atendidas. Entonces, es muy interesante ver cómo siguen siendo demandas vigentes, cómo siguen siendo formulaciones teóricas necesarias, reflexiones tanto personales como en la esfera pública en cuanto a la situación de las mujeres. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos con Jessica Méndez Mercado, licenciada en Sociología por la UAM Azcapotzalco, maestra en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora, donde actualmente cursa el doctorado, también en Historia Moderna y Contemporánea, e integrante del colectivo de investigación Congenia AC. El tema de este martes, revisión histórica de los procesos de igualdad entre mujeres y hombres. En el arte, la ciencia, el deporte, siempre hay una constante. La historia siente vergüenza, siempre antes de acostarse. La política y la guerra tienen algo en común. La verdad la cuentan los mismos y el objetivo eres tú. Siempre faltó la mitad, miro atrás y no están las que estaban siempre a un lado, las que siempre faltarán. Mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria. Buscar referentes en libros, en la escuela no tienen memoria. Hagan el de Tesalia, la llamaron bruja por predecir eclipses, por conocer la luna. Ada Lovelace, matemática y visionaria, trabajó con los números y los puso en una máquina. Lynn Margulis habló sobre la evolución. Chinsi fue una pirata que comandó una legión. Pamela Linton Travels voló en paraguas contra griegos, romanos y egipcios. Estaba Cleopatra. J.K. Rowling se llama Joanne, pero vendió más al esconder su nombre real, como otras atrás que no se atrevieron a firmar por miedo a la hoguera. La iglesia, el Estado, la prensa, miedo que tiene cualquiera. Miedo que tiene cualquiera. Ella siempre estuvo en guerra, que no sepamos de ellas no quiere decir que no existan. Venga, va, una compositora renacentista. Julia Hermosilla casi nos libra de Franco en 2 ocasiones. Quiere una plaza, una avenida con su fucking nombre. Dolores Ibarruri gritó no pasarán. Hoy tú gritas lo mismo contra los mismos, pero de frente vencerá. Se esconda el hombre de saco que te roba, que te firma tu trabajo, que se esconda el hombre de saco que te roba, que te firma tu trabajo. La calle de las 13 rosas gritan desde las fosas. Yo solo repito, su lucha fue hermosa, su lucha fue hermosa, su lucha fue hermosa.
Etta James, Billie Holiday, Janis Joplin, Edith Piaf hoy me ayudan a cantar. Violeta Parra, Mercedes Sosa, Chabela Vargas, con ternura y rabia en la garganta. Por mis ancestras, por mis abuelas, por las poetas olvidadas, por todas las nuestras. Les mando fuerza de vuelta, por mí, por mis compañeras transfeministas y antídoto, construimos la revuelta. Se esconda el hombre del saco que te roba, que te firma tu trabajo, que se esconda el hombre del saco que te roba, que te firma tu trabajo. La calle de las 13 rosas, gritan desde las fosas. Yo solo repito, su lucha fue hermosa. Nos acordamos de todas vosotras y vuestro nombre ahora es eterno. Lo gritaremos en la mesa, comiendo en las plazas de los pueblos, en las canciones y en los cementerios. Os nombrará hasta el mismísimo silencio. Y saludamos a nuestra compañera Eliud Hernández. ¿Qué tal, Eliud? ¿Cómo estás? Te escuchamos. ¿Qué tal, Ana Leticia? Saludo con mucho gusto a ti y a quienes escuchan Las Mujeres Contamos. En este tiempo en que se cuestiona al feminismo con el falso argumento de que parte de ideas importadas, que las feministas son más bien violentas y que pareciera que el movimiento no tiene un origen genético ni un fin específico, es necesario establecer un punto de partida para empezar a conocer la genealogía de esta teoría y práctica política que nos hermana y nos vincula con colectivas en las cuales se observa de manera integral a este movimiento que sin duda es el más horizontal de nuestro tiempo. Esta noche Las Mujeres Contamos a través de la colectiva Cuerpa Cocu en voz de Margarita Mantilla, quien también forma parte de Tallercitas Feministas. Ambas organizaciones las encuentran en Facebook, Cocu Colectiva Cuerpa y Tallercitas Feministas, y desde ahí ellas nos comparten ideas para emprender este viaje de revisión por las luchas por la igualdad a través del feminismo. Vamos a escucharlas. Hola, yo soy Margarita Mantilla, socióloga feminista, maestra en estudios de la mujer, activista por la libertad de las niñas y las mujeres y parte de Cocu Colectiva Cuerpa. Afortunadamente hay mucha información en torno a la historia del movimiento feminista, el cual, en términos generales, históricamente ha buscado el reconocimiento de las mujeres como personas a través de su propia organización y con la finalidad de lograr una vida plena y digna para las niñas y las mujeres en todos los ámbitos de sus vidas. En Internet hoy en día se pueden encontrar cuentas de TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter y demás redes sociales virtuales donde exclusivamente se difunde contenido sobre feminismo. También los libros son un gran aliado. Incluso existen bibliotecas digitales enteras sobre historia del movimiento feminista, así como de las diferentes vertientes del pensamiento feminista y su teoría. Algunos libros muy recomendables para entrarle son Las mujeres son seres humanos, de la mexicana Laura Lecona, Todos deberíamos ser feministas, de la nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, y Feminismo para principiantes, de la española Nuria Varela. Toda esta información necesita del rebote de ideas, el cual se puede lograr a través de formar grupos de reflexión entre mujeres o entre las personas interesadas, ya sea de alguna lectura o para analizar el contenido machista de las letras de las canciones famosas, observar el machismo en alguna serie y bueno, infinidad de oportunidades donde se puede hacer esta reflexión feminista colectiva. Es importante considerar que el feminismo como movimiento es contextual, por lo que va a tener su propia historia en cada geografía y sociedad, pero la misma finalidad referente a potenciar y dignificar la vida de las niñas y las mujeres, así como de abolir todo tipo de violencia machista de sus vidas, cosa que no solo va a ser benéfica para este sector, sino para toda la sociedad. Toda persona interesada genuinamente en el tema. Si bien las sujetas centrales del feminismo son las niñas y las mujeres, investigar para aprender en torno a ponerse las gafas violetas, metáfora que alude tener una mirada feminista, la cual distingue las asimetrías de género y por lo tanto las prácticas machistas, es posible y necesario para toda persona interesada en el tema. Y los invitamos a Cocu Colectiva Cuerpa. Estamos en Facebook
y en WordPress, donde podrán encontrar más material acerca de feminismo. Muchas gracias a Eliud Hernández. A nuestras audiencias les recordamos que esta es una emisión grabada, por lo que agradecemos que nos hagan llegar sus mensajes a las redes sociales, donde estamos como Las Mujeres Contamos. Hoy en entrevista con Jessica Méndez Mercado, licenciada en Sociología por la UAM Azcapotzalco, maestra en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora, donde actualmente cursa el doctorado, también en Historia Moderna y Contemporánea, e integrante del colectivo de investigación Congenia AC. El tema de este martes: revisión histórica de los procesos de igualdad entre mujeres y hombres. Jessica, ¿qué relación existe entre las demandas planteadas por las mujeres de la Ilustración? Tú ya nos diste en la primera parte nombres de estas mujeres que participaron activamente y aportaron con sus ideas y en muchos casos con sus escritos, y preguntaba qué relación existe entre las demandas planteadas por estas mujeres de la Ilustración y temas que luego se volvieron motivo de debate público, como la ampliación de la ciudadanía, el sufragio universal o la igualdad de los derechos económicos como base de una real consecución de los derechos políticos. Precisamente estas críticas que van a hacer las feministas ilustradas a las incongruencias que presenta no tanto los postulados de la Ilustración, sino más bien la manera en que estos postulados se llevan a la práctica por parte de los varones en el poder, de los varones que tienen esta capacidad, que están tomando estas decisiones, va a ser útil para formular no solo la desigualdad que viven las mujeres, sino la desigualdad que viven otros grupos sociales, porque aunque sabemos que el sujeto de derechos, el sujeto base de la sociedad moderna es el hombre, las críticas que comienza a hacer el feminismo ilustrado van a permitir visibilizar que no solo se trata de un hombre, sino que se trata de un hombre propietario. Los esclavos estaban excluidos también del sufragio y de la ciudadanía. Un hombre educado en muchos países, en los primeros años de su establecimiento de las sociedades modernas, no pueden votar o no tienen este reconocimiento de ciudadanía aquellos que no saben leer y escribir, por ejemplo. Vemos también que es un hombre joven, maduro. Los niños, los ancianos tampoco ya no tienen una participación o un reconocimiento. Vemos también que está pensado este hombre desde Occidente y en ese sentido pues va muy ligado con la identidad, la lógica judeocristiana. Se excluye a los extranjeros, se excluye a aquellos que, por ejemplo, en América, pues tienen otra cosmovisión, tienen otras referentes espirituales. Y vemos también que ya más hacia finales del siglo XIX, ya en el XX, pues es un hombre heterosexual. Entonces vemos que en realidad estos postulados o estas críticas que lanza el feminismo ilustrado sirven de base justamente para el reclamo de derechos, no solo de las mujeres, sino de muchos otros grupos sociales que están oprimidos, que están en situaciones de desigualdad, de discriminación, y van a servir también para plantear los argumentos o las razones para el reconocimiento de los derechos de las mujeres. ¿Existe una línea de continuidad entre este feminismo ilustrado del cual ya nos has hablado y el sufragismo? Existe efectivamente una continuidad, aunque faltan aún estudios que nos permitan profundizar en esa continuidad. De hecho, bueno, en realidad podríamos decir que el feminismo ilustrado sigue teniendo continuidad con los feminismos actuales, con los feminismos de hoy en día, porque como les decía, en la medida en que los postulados ilustrados son la base de las sociedades modernas, siguen estando vigentes de alguna manera, y en ese sentido, pues las críticas del feminismo ilustrado también. Lo que sucede es que este primer feminismo, el feminismo ilustrado, es un feminismo de corte teórico, es una reflexión filosófica, obviamente con implicaciones políticas, pero que no traslada, que no traspasa al nivel de la esfera pública. El feminismo que se da posteriormente, por ejemplo, el feminismo sufragista del siglo XIX o los feminismos de la llamada segunda ola en el siglo XX, tienen ya otras características
que tienen que ver con los movimientos sociales entendidos como movimientos de masas. Estos movimientos sociales que movilizan a gran cantidad de personas, que tienen demandas específicas, que tienen propuestas específicas para la solución de problemas, que tienen una metodología de acción, es decir, que tienen mecanismos para manifestarse públicamente, que tienen un impacto social y político quizás más palpable, más visible que la simple reflexión teórica que tiene este primer feminismo ilustrado, que tienen también una identidad propia, tienen ya también una definición propia frente a otra serie de movimientos sociales. Entonces, el feminismo ilustrado en realidad sigue vigente hasta nuestros días y tiene continuidad con las demandas y con los argumentos que se dan, incluso hoy en día, para demandar derechos para las mujeres. Jessica, ¿qué más falta por estudiar sobre feminismo ilustrado, pese a que han transcurrido poco más de 2 siglos? Faltan un montón de cosas. Falta, por ejemplo, como mencionaba ahorita, analizar, profundizar justamente en la relación que hay o el impacto que hay entre estas primeras planteamientos feministas y los feminismos posteriores ya como movimiento social. Por ejemplo, en mi tesis de maestría y también ahora lo que estoy haciendo en el doctorado, me interesa rastrear justamente cómo estas argumentaciones se dan o estas reflexiones se dan dentro del sufragismo mexicano. Lo que se ha podido encontrar en las investigaciones que se han hecho sobre el sufragismo mexicano son 2 líneas argumentativas generales, 2 posiciones. Una de ellas que justamente deriva de todos estos argumentos ilustrados que argumentan o que tienen que ver con la igualdad de las mujeres en el plano ciudadano en tanto individuos. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente forman parte de la comunidad política, participan en la comunidad política y por lo tanto les corresponden los mismos derechos que a los hombres. Justamente ahí puedo yo rastrear, puedo ver la vigencia, la continuidad de este feminismo ilustrado con el sufragismo mexicano. Son argumentos que se están dando todavía en el siglo, allá a principios del siglo XX, porque el sufragismo mexicano se da en la primera mitad del siglo XX. Entonces son más de 100 años después, esos argumentos aún son vigentes en México, aún tienen un impacto y aún explican por qué las mujeres deben de tener derechos, por qué las mujeres deben de ser reconocidas como parte de la comunidad política. Pues ahí un rico material para las jóvenes, los jóvenes que se interesen en este tipo de temas. Ya tú mencionabas algunas líneas posibles de investigación, pero seguramente habrá muchas otras. Te quisiera preguntar en este punto, ¿es el periodo de la Ilustración la primera vez en la historia que se reclama una educación formal para las mujeres? No, probablemente no. Por ejemplo, en algún momento se señaló el libro de Cristina de Pizán, que se publica en 1405. Es un texto en el que se propone sí un tipo de educación para las mujeres, pero justamente la diferencia es qué tipo de educación, en qué contexto, con qué características. En México, por ejemplo, en el periodo colonial, se han analizado, se tienen registros de la educación que recibían las niñas, las mujeres, que para empezar no era obligatoria, como si era la educación de los niños. Eso es un punto, no solo pedir derecho a la educación para las mujeres, sino pedir que sea un derecho asegurado, que esté cubierto, que en verdad se cumpla. Durante la época colonial, las mujeres que podían acceder a educación, pues eran las mujeres de clase alta que podían en sus familias pagarles una institutriz o un colegio privado. Para las mujeres de clases bajas estaban las escuelas de monjas, las escuelas confesionales, que para muchas de ellas era prácticamente la única opción, y estaba lo que se conoce como las amigas. Las amigas eran casas particulares de mujeres de clase acomodada que acondicionaban un espacio en su propia casa para recibir a niñas y darles una educación. ¿Qué ocurría con estas amigas y con las escuelas confesionales? Pues muchas veces, bueno, para empezar no era una educación formal, no era una educación que tuviera un reconocimiento oficial, le llamaríamos alguna validez oficial. Simplemente eran espacios donde se les enseñaba a leer, a escribir y aritmética básica, digamos, condiciones mínimas para poder desenvolverse de una mejor manera en el mundo. Y muchas veces también cuestiones de economía doméstica, consejos de bordado, de tejido, de cocina, como para llevar una casa. Entonces, ese es el tipo de educación al que tienen acceso las mujeres antes de estas demandas de educación. ¿Qué ocurre con la Ilustración?
qué ocurre con estos momentos de las demandas de las feministas ilustradas. En el contexto del racionalismo, en el contexto de la ilustración, uno de los argumentos que se va a dar para no reconocer la igualdad de las mujeres y que además tiene una muy larga tradición de formulaciones que se remonta hasta los griegos, es justamente la concepción de las mujeres como seres humanos de segunda, como varones defectuosos y por lo tanto inferiores, y en ese sentido se consideraba que no tenían las mismas capacidades intelectuales y por lo tanto pues no podían ejercer los derechos porque no iban a tener la capacidad de hacerlo. Lo que las feministas ilustradas van a decir es que justamente, como señala Poulain de la Barre, el entendimiento no tiene sexo. La capacidad de pensar, de razonar, no está determinada por el sexo de la persona, sino justamente por la educación que recibe. Si a las mujeres apenas se les enseña a leer y a escribir y no se les enseña a ejercitar el intelecto, que como cualquier otro músculo, pues si no se ejercita se atrofia, pues ¿cómo quieren que las mujeres sepan pensar? Entonces lo que las feministas ilustradas van a hacer es demandar no solo educación para las mujeres, sino que sea una educación en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque en la medida en que a una niña y a un niño se les enseña exactamente lo mismo, van a tener entonces la posibilidad de desarrollar su intelecto al mismo nivel, o sea, de potenciar su capacidad de raciocinio al mismo nivel. Si no se les enseña lo mismo, pues evidentemente a quien se le enseñe más, a quien se le ejercite más esta capacidad, pues va a desarrollar más habilidades. Entonces, esa es la diferencia entre las demandas previas de educación a las demandas de educación que se dan desde el feminismo ilustrado, que sea una educación en igualdad de condiciones para que desde ahí también se desarrollen las mismas capacidades y las mismas habilidades en hombres y mujeres. Jessica, ¿cómo podemos seguir el trabajo de investigación que tú realizas para estar pues así siguiendo también lo que se está haciendo en el ámbito de la recuperación de la historia de las mujeres y además por parte de una académica mexicana? Mi tesis de maestría está disponible en el repositorio del Instituto Mora, en la biblioteca del instituto, tiene su página web. Ahí en el buscador pues ponen mi nombre y debe aparecer, es para consulta libre, se puede descargar. Este texto que mencionabas tú, que aparece en el libro coordinado por Estela Serret, también se puede conseguir en línea. El libro se llama Democracia y Ciudadanía, Perspectivas Críticas Feministas, coordinado por Estela Serret. Tengo Twitter, aunque no soy muy activa en esa red social, y participo en congresos, que es lo que ahora he hecho últimamente, congresos nacionales, pero bueno, digamos, por esas publicaciones pues pueden empezar a conocer mi trabajo. Y en general sobre historia de las mujeres en México, pues hay muchísimas investigadoras actualmente trabajando. Quisiera recomendar que se den una vuelta por el grupo de la Red Iberoamericana de Historiadoras, tienen su canal de YouTube. Ahí pueden ver lo que se está haciendo en historia de las mujeres, pero también lo que las historiadoras están haciendo en otras áreas, porque finalmente pues es visibilizar el trabajo de las historiadoras, no solo en historia de las mujeres. Entonces esta red la verdad ha sido una maravilla porque ha permitido que investigadoras de diferentes partes de América Latina coordinemos y trabajemos de manera conjunta, intercambiemos información, intercambiemos perspectivas y se genere puestamente una visibilización del trabajo que hacen las historiadoras. Para concluir, quisiéramos preguntarte, ¿la genealogía del feminismo en América Latina te parece que se remonta a la Ilustración? Cuando se trata de hablar de genealogías, cuando se trata de hablar de periodizaciones, y sobre todo desde América Latina, como mencioné al principio, evidentemente vamos a ver en el feminismo latinoamericano rasgos de este feminismo ilustrado, porque bueno, finalmente pues son la base teórica, la base argumentativa, la base reflexiva de los feminismos, pero digamos, tratar de pensar como en una genealogía es un poco forzado en el sentido de que bueno, son temporalidades y además latitudes distintas. Ocurre un poco también, por ejemplo, con la periodización en olas, esta idea de la primera ola, la segunda ola, la tercera ola del feminismo. Para el caso de América Latina, muchas veces desde el análisis histórico nos resulta complicado pensarlo en ese sentido, porque
pues son concepciones que vienen de otros países, de otras dinámicas, de otros momentos, y a veces es muy forzado tratar de acomodar lo que sucede en América Latina dentro de esa lógica de organización. Entonces, sí, sin duda hay una relación entre el feminismo ilustrado y el feminismo en América Latina que tiene que ver más bien con la argumentación, con la lógica en cuanto a los derechos de las mujeres, pero no tanto como con un arco temporal o como con una consecución que se pueda trazar en el tiempo, y sobre todo no directa, sino que más bien tiene que ver con cómo se retoma el feminismo ilustrado o estas ideas ilustradas dentro de los feminismos latinoamericanos. Pues agradecemos muchísimo a nuestra invitada, a Jessica Méndez Mercado, su participación en Las Mujeres Contamos, y nos despedimos. Gracias, Jessica, muy buenas noches. Al contrario, muchas gracias, buenas noches. Las Mujeres Contamos. Participamos en este programa el equipo de Las Mujeres Contamos, Eliud Hernández, Edith Díaz, Guillermo Lagarda, Gabriela Sosa Martínez, Marlene Reyes y Ana Leticia Vargas, en una producción de Guadalupe Sánchez López. Muchas gracias. Hasta la semana entrante. Las mujeres tenemos historia. Contarla es parte de la construcción de un futuro con equidad. Desde la Ciudad de México, 1060 kHz en amplitud modulada. Radio Educación. Las mujeres contamos. Las mujeres contamos.